Estimadas alumnas, vamos a ver un tutorial sobre las capas de ajuste y cómo trabajar con ellas para mejorar una fotografía que hemos realizado nosotros. Y vamos a empezar, van a ser dos tutoriales, vamos a empezar por este primero, que es con la fotografía que ya habíais en principio limpiado el fondo con las herramientas de clonación, etcétera. Bien, para esta fotografía lo primero que hay que observarla un poco es decir, bueno, pues tenemos el rostro, ¿vale? El color es como muy amarillento en general de la fotografía. Tenemos además aquí todo el reborde este del flash que queda bastante feo y tendríamos que ver un poco a ver si pudiéramos arreglarlo. Entonces, bueno, lo primero es hay que seleccionar la figura, evidentemente, de una forma lo más sencilla posible. Entonces, podemos irnos a la herramienta varita mágica y si tenéis la versión 2011 del programa, aquí me debería haber salido, ¿por qué no? Ahora, si tenéis la versión 2011 del programa, tenemos aquí seleccionar sujeto. Voy a seleccionar la capa, ahora sí que puedo hacer seleccionar sujeto, necesita saber de qué capa va a seleccionar. Entonces automáticamente, dándole a seleccionar sujeto, el programa mediante eh, los algoritmos de inteligencia artificial pues encuentra el sujeto que hay en la fotografía. Pero, como podemos observar, si me acerco con la lupa, nos ha cogido también todo el flash, toda la sombra del flash. Entonces vamos a ver cómo podemos mejorar esta selección. Un truco sería irnos a la capa trazados y convertir esta selección en un trazado que después modificaríamos. Yo me voy a ir a la capa trazados, a la paleta trazados, perdón, y veréis que ya tengo aquí uno creado, pero voy a crearlo un momento para que veáis cómo se hace. Entonces, teniendo ya la selección del sujeto hecha, nos venimos aquí abajo y tenemos este círculo con unos puntitos en cada extremo aquí, digamos. Si dejamos el ratón quieto, dice hacer trazado de trabajo desde selección. Entonces pinchamos sobre esa opción y nos hace un trazado de trabajo. Este trazado de trabajo deberíamos guardarlo dándole doble clic, le creamos un nombre, trazado 2, en este caso me vale, y nos acercamos aquí. Ahora, con la herramienta del puntero blanco, tenéis dos punteros, uno negro y uno blanco, pues con el blanco podemos seleccionar los puntos en grupo o por separado e ir moviéndolos y modificando las curvas donde sea necesario. ¿De acuerdo? Iríamos haciendo esto a lo largo de toda la figura. Hay algunas partes donde puede que se haya vuelto un poco loco. Por ejemplo, aquí, pues hay como tendríamos que hacerlo un poco más a mano, digamos, no tan automáticamente. Si necesitamos quitar puntos, nos venimos a la herramienta de la pluma, pinchamos sobre ella, la mantenemos pinchada, cogemos la opción restar, eliminar punto de ancla y eliminamos los puntos que nos sobren. ¿De acuerdo? Entonces poco a poco así podemos ir arreglando todo el trazado hasta que por fin tengamos uno que ha terminado. Hay algunas partes que he tenido que hacer, ¿de acuerdo? Porque por ejemplo, si vemos aquí, estas partes del interior no se han hecho, entonces pues he tenido que coger la pluma normal y, un momento que vuelvo aquí, y una vez que había corregido toda la línea exterior, pues corregir también estos de aquí y hacer los huecos que faltaban. Bien, la cuestión es, voy a borrar esto, la cuestión es que una vez que tengo hecho todo el trazado, ¿de acuerdo? Ya puedo proceder a volver aquí, a convertirlo, perdón, en una selección. Teniendo la selección hecha, pues fácilmente vengo aquí a capa y voy a empezar a trabajar con las capas de ajuste. Las capas de ajuste son estas que están aquí, ya os he hablado en clase de ellas. Es este círculo que tiene la mitad negro y la mitad rellena y la otra mitad no. Pincho sobre ella y veo que tengo un montón de opciones. Vamos a probar, por ejemplo, una bastante sencilla, brillo y contraste. Al tener una selección hecha y crear una capa de ajuste, automáticamente me crea una máscara de capa para la capa de ajuste. Entonces, aquí en este panel, en propiedades, puedo tener las propiedades de la máscara
o las propiedades del efecto. Vamos a hablar primero de las propiedades del efecto. Aquí, por ejemplo, es brillo y contraste. Tengo la máscara en blanco y negro y al verla pues sé que va a actuar sobre la figura, no sobre el fondo. Entonces vamos a darle, por ejemplo, un poco de brillo, a ver qué ocurre. ¿Vale? Se nos aclara ahí un poquito la figura. Si le damos contraste, voy a hacerlo a lo bestia, evidentemente ahí ya me estoy pasando mucho. Realmente lo que tendríamos que hacer es quitarle un poco de contraste, ¿no? Para que tuviera un color de piel un poco más natural. De esta forma lo vamos a seguir tocando con otras capas de ajuste. Voy a crear otra capa de ajuste, por ejemplo, que sea de niveles. Perdón, control Z. Tengo que tener de nuevo cargada la selección. Puedo volver a trazados y volver a cargarla de esta manera, ¿de acuerdo? Como hice antes, seleccionando el trazado y pinchando en convertir el trazado en selección, pero vamos a decirle selección de seleccionar. Pero también lo puedo hacer si tengo una máscara como esta, aquí, pulsando la tecla control y pinchando sobre la máscara. Veis que la manita que hay encima de la máscara ahora mismo, si dejo de pulsar la tecla control, se queda la mano normal, y si pulso la tecla control tiene un cuadrado. Vale, pues pincho y ya tengo de nuevo hecha la selección. Creo una nueva capa de ajuste. En este caso voy a tocar, por ejemplo, los niveles. Los niveles, ya sabéis que desde aquí subo los niveles de negro y desde aquí los de blanco. Y aquí tengo los medios. Pero no quiero aplicar los niveles a la chica, sino que quiero aplicarlos al fondo. Entonces me voy al panel de ajustes, ¿vale? De propiedades, perdón, que está aquí, niveles. Me voy a las propiedades de los niveles de las máscaras y pincho en invertir. Se ha invertido la máscara y ahora la parte blanca es la del fondo. Por lo tanto, si toco los ajustes, ¿de acuerdo?, de niveles, voy a incidir sobre el fondo. Podemos meterle ahí hasta que prácticamente quede sobre un fondo perfectamente plano y limpio, si quisiéramos algo así. Si no queremos que quede tan limpio, ¿vale?, que haya por ahí un poco todavía de arrugas o cualquier cosa, que se note todavía un poco, pero tenemos esto que es muy molesto. Esto realmente, para arreglarlo, tendríamos que hacer un pequeño truco. Vamos a seleccionar, aprovechando esta máscara, ¿de acuerdo? Bien, para poder limpiar toda la sombra del flash, realmente no tendríamos más remedio que venirnos aquí y empezar a trabajar un poco con la herramienta tampón, por ejemplo, de clonación. Para trabajar con las herramientas de clonación, cuando tenemos capas de ajuste, hay que desactivarlas. Entonces, ahora sí, ahora funcionará bien, ¿de acuerdo? Y podría ir así limpiando todo la parte de la cabeza por aquí es un poco más, pero bueno, tampoco después la foto no se va a notar tanto. Vamos a ver. Porque no va a ir tampoco a un tamaño demasiado grande, ¿vale? Puedo continuar por aquí. Y poco a poco ir limpiándolo todo, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo rápidamente. Me he dejado estos adornos del vestido fuera, no me he dado cuenta, pero bueno, lo voy a dejar así para ir un poco más rápido. Bueno, pues más o menos ya estaría. Ahora sí que vuelvo a activar las capas de ajuste y veo lo que tengo aquí, ¿de acuerdo? El color de ella no me convence mucho, entonces, bueno, pues vuelvo a activar la selección desde esta máscara, que es la que va a actuar sobre ella, y creo una nueva capa de ajuste. Y puedo, por ejemplo, utilizar el equilibrio de color.
El equilibrio de color funciona con las sombras, los medios tonos y las iluminaciones. Es bastante fácil de entender y puedo ir llevando los colores hacia donde yo quiera. Es una cosa sutil, no es necesario hacerlo muy, ¿vale? Modificarlos demasiado. Ahora después vamos a ver el cambio que da. No, este lo vamos a dejar en su sitio y este un poquito más para acá, por ejemplo. Y entonces podemos comprobar, ¿vale?, la diferencia entre lo que teníamos más o menos al principio y lo que tenemos ahora. Entonces, bueno, esto también es una cuestión un poco al gusto de cada cual. ¿De acuerdo? Entonces, podemos también, por ejemplo, en un momento dado, si queremos, sobre el fondo, crear otra nueva capa de ajuste y decirle que lo queremos en blanco y negro, queremos que esté en escala de grises, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ahora podemos comprobar, yéndonos aquí en la historia, hasta arriba del todo, vamos a ver lo que teníamos en un principio y lo que hemos conseguido. No he limpiado bien esta zona y bueno, hay cosas que se pueden mejorar, pero vamos, para que entendáis un poco la lógica que tiene esta herramienta. Hay un montón de tipos de capas de ajuste que, bueno, pues hay tutoriales en internet que lo explican más en profundidad, cada uno de ellos. De todas formas, hay algunos que son bastante intuitivos, como son los niveles, brillo y contraste, ¿de acuerdo? O tono, saturación, equilibrio de color. Y podéis conseguir mejorar bastante las fotografías utilizando esos. Y voy a cortar ahora este tutorial para pasar a enseñaros lo que he hecho con algunas de las fotos, que hicisteis el otro día en clase. Hasta luego.